Mira, aquí esta foto es Fredrik Jacobsen, el que llegó de Dinamarca con su esposa, ya viviendo aquí en Colombia. A finales del siglo XIX, hubo una oleada por parte de migrantes europeos hacia Colombia. Este selecto grupo de sonares se embarcaron en una larga travesía con el propósito de descubrir nuevas costumbres y resarcir el desaventurado destino que les esperaba en Europa. En plena crisis política y social, inmersos entre un panorama desalentador, deseaban huir de los conflictos bélicos que se estaban gestando durante esos años en el viejo continente. Sí, ese es un Jacobsen. Onkel Isaac, le decíamos Onkel Isaac. Esto es antiguo, eso es de la familia también. Ese Cristo es un Cristo muy antiguo de familia, es tradición de familia. Fernando Arango Olarte, que fue abogado de la Javeriana y murió muy joven. Mi abuelo danés y mi abuela también danesa. Él era muy joven y entonces se fue a Inglaterra a estudiar, organizado por Frank Coppel, que quería venir a Colombia y a América. Se sabía que había muchísimas oportunidades en América para negocios. Europa en ese momento estaba pasando por unos momentos complicados. Entonces mi abuelo se fue a Inglaterra y a Alemania. Allá se preparó comercialmente para exportar y importar con la firma de Frank Coppel. Y más tarde lo enviaron aquí a Colombia, llegó. En estos tiempos, Colombia era el paraíso para los nuevos inversionistas. Por esta razón, Fredrik Jacobsen tuvo la idea de crear una compañía en el país, la cual importaría diversos productos provenientes de Europa y posteriormente Estados Unidos. Los Jacobsen, como el resto de la comunidad europea radicada durante esta época en Colombia, sufrieron algunos contratiempos gracias a los baleares del trópico colombiano. Iba periódicamente a Dinamarca y en uno de esos viajes conoció a la abuela. Se enamoraron y la convenció de que se viniera a Colombia. Eran muy jóvenes, mi abuela tenía unos 20 años más o menos y él tendría unos 22. Y se vinieron a Colombia, se casaron y se establecieron aquí. Ese es el origen de la familia. Me gustan mucho las antigüedades. Imagínate que él vivía aquí en Bogotá y iba a recibir a la abuela en Barranquilla. Entonces era un viaje por el Magdalena, en barco, ¿no? Entonces eso era una travesía espantosa. Y le dio fiebre amarilla. Casi se muere. Cuando él llegó a Barranquilla, el pastor le decía a mi abuela, no, es mejor que usted se devuelva, porque este señor se va a morir, ¿qué va a hacer usted aquí? Finalmente llegó y formaron una familia muy linda, tuvieron 4 hijos. Aquí están ellos, él es Fredrik y ella es Kaya Jacobsen, y estos son mis tíos, este es mi papá, este es mi tío mayor. Y esta es mi tía que se casó con el alemán y esta era la menor de ellos que también se llamaba Kaya. Eran luteranos. Entonces, por ejemplo, en los colegios católicos pues no eran bien recibidos niños luteranos, ¿no? Porque eran protestantes. Entonces, mi abuelo era muy amigo de don Agustín Nieto Caballero y con él tuvieron la idea de fundar el gimnasio moderno especialmente para más extranjeros que pudieran poner sus hijos ahí y no fueran segregados. La mayor se casó con un alemán. Tuvo 4 hijos, de los cuales 2 fueron protestantes y 2 católicos. Se convirtieron. Entonces era un respeto absoluto, ¿no? Eran 2 primos católicos y 2 primos protestantes. Nosotros, con mi casa, sí, como mi mamá se habían comprometido
a educarnos católicamente. Entonces, pues nosotros sí fuimos católicos, pero mis primos, yo tenía primos protestantes de lo más natural y nunca se nos ocurrió que fueran raros ni diferentes ni nada. Siempre existió un respeto absoluto en las familias, ¿no? Mis tíos estudiaron en el Gimnasio Moderno y fueron de los fundadores, y me acuerdo que papá contaba que Monseñor Brigar, en esa época el padre de Brigar era muy joven, daba la clase de religión y papá le decía: no te salgas, Carlitos, de la clase, oye, papá se ponía a pintar monitos y le decía: Carlitos, no pintes monitos, que esto de golpe te puede servir. Pues fíjate que lo que hizo Monseñor de Brigar sirvió mucho, porque papá se enamoró de mamá, que era católica y era colombiana. Y pues en esa época debió ser, pienso yo, que debió ser difícil, porque imagínate casarse con un protestante. Entonces pues fue a aceptar, fue por matrimonio mixto, y debieron consultar muchos sacerdotes, de todas maneras se casaron. Papá se comprometió a que nosotros íbamos a ser católicos y él seguía siendo protestante, luterano. Él siempre fue luterano, no que dijéramos que era muy asiduo a la iglesia, no, pero era una persona religiosa de unos principios sumamente fuertes, muy profundos, y respetó muchísimo a mamá y a nosotros. Siempre nos llevaba a misa, nos dejaba y volvía por nosotros, cosa que a mí me llamaba la atención, porque los papás de mis amigas entraban a la iglesia y oían misa. Papá no, papá nos dejaba en la iglesia y después nos recogía. Europa sucumbía ante la ideología de supremacía racial impulsada por Adolf Hitler. El mundo estaba dividido en dos. Estados Unidos fue partidario de abolir todo tipo de pensamiento suprarracial. Colombia se situó entre los grupos de países simpatizantes con la posición estadounidense. Entre los colombianos cundió el pánico, al punto de adoptar medidas extremistas y violentas en contra. Se alzaron grupos con matices con una fuerte tendencia hacia la xenofobia. En esa época fue la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé mucho, pero sí sé que hubo un conflicto difícil porque mi tío, casado con la mayor de mis tías, era alemán y mi tía era danesa, y los alemanes invadieron a Dinamarca. Entonces, pues ahí hubo un conflicto. Papá siempre contaba que el rey de Dinamarca pidió a todos a que se pusieran la estrella de David en el saco, y él se puso la estrella de David, y todos salieron en Copenhague y en Dinamarca, todos con la estrella de David. Entonces no se sabía quién era judío y quién no, ¿sí? En Fusagasugá, un municipio pequeño ubicado en el departamento de Cundinamarca, se utilizó la infraestructura del Hotel Sabaneta como campo de concentración. Los prisioneros fueron en su gran mayoría inmigrantes alemanes. El común denominador entre los reclusos resultaba ser sus rasgos caucásicos y su perfil europeo. El criterio para escoger a los prisioneros fue arbitrario. Pero fueron épocas difíciles. A mi tío estuvo recluido en Fusagasugá, todos sus bienes se los incautaron y los perdieron. Y la situación con mi tía, pues eran los daneses que estaban invadidos. Entonces, pero fue un conflicto de familia, pero se manejó muy bien y bueno, se superó. Mira, yo creo que yo era muy bebé, yo no sé exactamente, pero había la unión de la familia y eran pudientes. Es decir, no fueron ricos, pero nunca faltó nada. Había fincas, había casas y se rodearon unos con otros y salieron adelante. Mi tía nunca sufrió, digamos, pues sí, perdieron todo, ¿no? Pero no le faltó, digamos, y sufrió muchísimo. Cuentan que ella sufrió muchísimo, ¿no? Estar entre dos bandos, pero
pero no le faltó nada y la familia la rodeó. Es que la familia era muy, muy unida, era una de las cosas de mis abuelos, siempre la lucha por mantener la familia unida. Francamente no te sé decir mucho, yo creo que debíamos irlo a visitar y eso, pero ya te digo, yo era un bebé, yo sé que fue un momento muy difícil para la familia, para todos, ¿no? Papá en esa época trabajaba con él, con el tío Stuart, que era el alemán, y no, pues hubo roces y todo, ¿no? Pero bueno, se superó, porque los alemanes invadieron Dinamarca, y entonces había, por el lado de mi abuelo, era raíces judías y habían sido judíos, no, él nunca fue practicante, pero era una familia judía. Entonces, pues hubo que huir, hubo que esconderlos, ¿no? Y claro que sufrieron, aunque en Dinamarca nunca hubo rechazo hacia los judíos, ¿no? Siempre se adaptaron bien y fueron admitidos bien. Bueno, y entonces por lo general estoy aquí con mi rosario y mis imágenes y por lo general está conmigo Milú, que es mi compañera. Ella me acompaña en todas estas partes de mi vida, ¿no? Momentos.